Están quitando a la humanidad los principios eternos, los valores eternos del espíritu. Esos son los que han precipitado a la humanidad por el camino de la involución y de la degeneración. Bien sabemos que cuando a la humanidad se le quitan los valores eternos, los valores del espíritu, degenera espantosamente. Esos son los que mandan a sus secuaces, a los bribones del materialismo, a enseñarle a las gentes de los campos todas esas sandeces. Esos son los que se han convertido en los instructores de la pobre gente que vive en las aldeas, en los villorrios. Esos son en verdad los que están precipitando la degeneración, porque le están quitando a la humanidad los valores eternos. Podríamos considerarlos como corruptores de menores, que corrompen a las pobres gentes sencillas de los campos con sus sandeces, dañan la mente de las pobres gentes. Esos son los que forman planes educacionales dentro de los cuales se excluye todo lo que tenga sabor a espiritualidad. Pero no tienen bases serias como para pronunciarse contra las enseñanzas espirituales de la humanidad. Aseverar tan pronto que venimos del mandril como del ratón, o de los primeros primates de la época cenozoica, pues es bastante ridículo. Tanto en el norte como en el sur, en distintos lugares de la tierra y del mundo, estos señores materialistas se ríen del padre de Manu, el cual devino toda la raza humana, como se ríen del Dian Chohan, que les parece personaje utópico. Y sin embargo, no tienen ninguna inconveniente en creer en el Sosura del señor Haeckel, una especie de pitecoide estúpido allá, con capacidad ablativa 1000 veces más fantasmagórico y más utópico que la aseveración aquella de que venimos del Manu o del Diahan Choan. Todavía la humanidad cree en el Dia Choan, aunque a estos señores del materialismo les fastidie. Todavía aceptan al padre del Manu. Millones de personas en el Asia lo creen en él. Del hombre, dijéramos, espíritu, en el hombre prototipo, colocado en un nivel del ser muy superior. Si hiciéramos investigaciones retrospectivas, con procedimientos muy distintos a los del carbono 14 o a los del potasio argón, descubriríamos que en realidad de verdad los prototipos de esta humanidad devienen de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Pero hablar así a los señores de la antropología materialista, pues es algo más que imposible, porque se sienten ellos tan incómodos como los chinos cuando escuchan un concierto occidental. Así que ha llegado la hora de analizar juiciosamente cuál es esa cultura materialista que está sirviendo de base a los pueblos, a las naciones. Tenemos que buscar el origen de tanta corrupción y de tanta perversidad. No es posible que nosotros sigamos permitiendo que la humanidad sea víctima de la ignorancia. Eso es absurdo en un 100%. Esas 17 o 18 genealogías del señor Haeckel y sus secuaces están buenas como para un Molière y sus caricaturas. Es decir que aquellos lemurios, pequeños animalitos de ojos muy vivos,
tuviesen placenta y se pudiesen contar entre nuestros antecesores, es absurdo. Que bien sabemos que los lemúridos no tuvieron placenta jamás. Ese es un error zoológico imperdonable. Realmente Haeckel ha hecho gran daño a la humanidad. Por eso alguna vez dijimos que sus memorias se olviden y que no se ponga nunca su nombre en las calles, parodiando a Job, el profeta. Además, en la época de Haeckel, todavía no se conocía la embriogénesis. ¿Cómo se atreve pues Haeckel a hablar de lemúridos con placenta? Absurdo, en un 100%. Cuando uno analiza estas cosas, no puede menos que sentir asco por esa escuela del materialismo que está corrompiendo a la humanidad, quitándole sus valores eternos, precipitándola por el camino de la involución. ¿Cuál es en realidad de verdad el antecesor del hombre de la época o del periodo cenozoico? ¿Cuáles son sus descendientes? ¿Cuáles son los antecesores del hombre paleolítico? ¿Y cuáles sus descendientes? ¿Cuáles los antecesores del hombre neolítico? ¿Y cuáles sus descendientes? ¿Los conoció alguna vez Mr. Darwin? ¿Los conoció Haeckel o Mr. Huxley? ¿En qué se basa la antropología materialista para hablar con tanta autoridad sobre el Homo sapiens? ¿A qué época perteneció el Homo sapiens? El hombre primordial. En vano Mr. Huxley intentará buscar entre las capas subterráneas de la época cuaternaria los restos fósiles del hombre primordial. En verdad que no los hallará jamás. Y es que el hombre es más antiguo de lo que suponen los cerdos del materialismo. El hombre de la época del periodo cenozoico existió, como el hombre del periodo mesozoico y como el hombre del periodo paleozoico. Pero esto no lo aceptará más, nunca jamás, el materialismo. Ellos quieren que el hombre venga estrictamente de la época cuaternaria. En modo alguno aceptan que haya existido durante el periodo cainozoico. Sí, pues ha llegado la hora de las grandes reflexiones, de los grandes análisis. ¿Qué saben ellos de la forma como la vida se fue procesando durante las épocas primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Dótesele a los seres humanos de su mónada, cada uno, y verán ustedes que todo ese teatrito de Haeckel, de Mr. Darwin, de Huxley, de Marx y de sus secuaces, caerá en verdad hecho polvo. Porque la antropología materialista es un paredón sin cimientos. Basta un leve empujón para convertirle en menudo sedimento. En mi pasada cátedra hablé aquí sobre el ombligo del universo. Y eso sí deberían estudiar los famosos antropólogos materialistas. Que nuestra Tierra tenga un ombligo. ¿Por qué no? Si nosotros cuando nacemos, cuando venimos al mundo, también tenemos nuestro ombligo. Y así como es el macrocosmos, también el microcosmos. Tal como es arriba, es abajo.
Hablamos entonces, en nuestra pasada cátedra, sobre el Omeyocan. Algo dijimos. Sí. ¿Qué es el Omeyocan? El ombligo del universo. Sí. Un día la Tierra-Luna existió. Tuvo mares, tuvo montañas llenas de vida, de vegetación. Tuvo también sus periodos paleozoico, mesozoico, cenozoico. Pero que los mundos, como todo lo que es, ha sido y será, nace, crece, envejece y muere. La materia meramente física de la Luna murió. Hoy es un cadáver, como ha quedado demostrado por los astronautas que han descendido en el suelo lunar. Pero la vida en sí misma, la sustancia viva de la materia, no murió. Continuó procesándose en una cuarta coordenada, en una cuarta vertical, junto con las semillas de todo lo existente. Esa sustancia materia más tarde se procesó en una quinta coordenada, y luego en una sexta, posteriormente en una séptima. Y cuando cayó en la séptima, se sumergió entre el seno del espacio abstracto absoluto. Esa sustancia homogénea, ese Mulaprakriti de los orientales, esa tierra primigenia o primordial, continúa existiendo. Era una semilla que no podía perderse, y ahora estaba depositada en el espacio profundo. En esa semilla, la vida continuó latente. Esa semilla, he dicho y lo vuelvo a repetir hoy, es el Iliáster de los sabios. Durmió 7 eternidades tal semilla entre el caos, es decir, entre el espacio profundo, para ser más claro. Pero mucho más tarde el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico, las tinieblas y el viento, como dice el pueblo de Anáhuac, agitaron aquel mundo primigenio, original. Aquella tierra llamada Iliáster. Y entonces fue cuando el 2 funcionó con sus opuestos, positivo, negativo, masculino, femenino. Así del Iliáster surgió el caos. Por eso se habla de que en el Omeyocan, el huracán, las tempestades, las tinieblas prevalecen. Se habla allí claramente de Hecat. Hecat es el dios del viento, de los huracanes, del movimiento eléctrico. El macrocosmos volcado en lo microcosmos. Todo en incesante actividad. Si el caos, en realidad de verdad, existió en el Omeyocan, fue el mismo Omeyocan. Una tierra virginal purísima, inefable, que jamás aceptaría la antropología materialista. Allí estaban todas las posibilidades, hasta que el fuego universal hizo fecundo aquel caos. Cuando lo hizo fecundo, apareció el limbus. Ese limbus extraordinario dio origen a todo lo que es, ha sido y será. Desde entonces, desde el ombligo del universo, hubo sucesivos desdoblamientos a través de varias dimensiones. Y el hombre, meramente germinal, pasó por el protoplasma. Y la vida evolucionante e